Bueno, estoy esta tarde de viernes con Edgar Pozo, que nos va a contar sobre su trabajo documental Expediente Azúcar, un trabajo que explora los vínculos de la Stasi con el régimen cubano a través de un cubano que vive en Alemania. ¿Quién es esta persona y por qué te interesaste en esta historia? Voy a intentar resumirlo todo lo que pueda. Jorge Luis García Vázquez, él mismo vivió en la República Democrática Alemana en los años 80 y estuvo en una cárcel del Stasi acusado por espionaje. Fue una persona que vivió en sus carnes el presidio político al otro lado del muro de Berlín, uno de los únicos testimonios hispanohablantes que hay de algo semejante, y además después de eso fue extraditado a Cuba y estuvo preso en Villa Marista. Es una persona que conoce tanto un sistema como su contrapartida. Conoce de lo que está hablando a la hora del lugar de donde vinieron esas ideas, porque veremos que la seguridad del Estado cubano aprende mucho del Stasi, pero además también conoció el sistema cubano represivo. ¿Y por qué te interesas por esta historia? Pongamos un poco en contexto quién eres también. Eres un joven cubano, pero que vive en España hace muchísimos años. Entonces, ¿cómo llega a ti esta historia? Pues bueno, yo nací en La Habana, efectivamente, pero a los 7 años vine a vivir aquí a Madrid y desde entonces pues ha desaparecido todo rastro de acento cubano. Pero bueno, como todos nosotros y todos los que hemos sido primera generación de la diáspora, por así llamarnos, siempre hemos sentido, yo diría, una conexión especial con Cuba. Al fin y al cabo nacimos allí, en mi caso al menos. Pero también ha tenido su cierta lejanía, en el sentido de que Cuba, para nosotros, quizá tiene una pinta más exótica, no tanto como lugar, ni de playas, ni turismo, nada por el estilo, sino exótico a nivel histórico. Cuba era una isla donde se movían muchos peligros y muchas conspiraciones en los años 60 en medio de la Guerra Fría. Eso yo creo que a cualquier persona le resultaría apasionante, sobre todo si lo ves con esa lejanía que te da el haber vivido fuera tanto tiempo. Y entonces a mí Cuba siempre me interesó desde ese punto de vista conspiranoico, ese punto de vista histórico, paranoico, ¿no? Incluso. Justamente en el año 2021 habían sido las protestas del 11 de julio, ¿no? Poco antes, un preciado amigo que es Hamlet Labastida, que fue una de las personas que ha participado conmigo en la presentación del proyecto documental y que me ha ayudado con otras cosas documental y tal. A él lo metieron en la cárcel, en Villa Marista, justamente poquitos días antes del 11J. Y yo estaba en ese momento en Berlín, porque bueno, yo tengo familia en Alemania, etcétera, etcétera. Y yo lo había conocido allí, en Berlín, a Hamlet. Y entonces varios amigos de él hicimos una misa por los derechos humanos que había sido organizada por personas del mundo de la Iglesia y por personas que habían protestado en el año 89 en las protestas pacíficas contra el régimen de Honecker, que habían llevado finalmente a la caída del muro de Berlín y de la reunificación alemana, ¿no? En medio de todo ese contexto me dicen que toda esa misa, esa reunión, había sido organizada por un cubano. Entonces nosotros nos quedamos, ¿qué? Un cubano aquí organizando una misa en Berlín. Bueno, ¿quién será? Y entonces así empecé a conocer la imagen de Jorge Luis García Vázquez, y no solamente descubrí que era una persona que había trabajado en el mundo de los archivos y de los expedientes secretos, sino que además él pertenece a una serie de personas, un grupo de personas que el gobierno alemán, por haber sido víctimas de la represión política en la RDA, les ha otorgado una especie de compensación, que es una compensación que consiste en que las antiguas cárceles de la Stasi, donde se encarcelaba a la gente políticamente, se reconvierten a museos, a memoriales, y las personas que fueron encarceladas allí ahora son quienes las administran. Y bueno, pues de eso va también el documental. No sabría yo decirte si son solamente dos historias, porque claro, por un lado está la historia que es lo que desvelan esos archivos revelados de la Stasi, pero es que dentro de eso hay tantas historias tan locas, todas ellas muy diferentes entre sí, y que lo único que guardan es como una pequeña
semejanza en el surrealismo que tienen dentro, pero la idea para mí es que el documental quede un poco esquizofrénico, paranoico, uno sepa ya qué creer y qué no creer, algo que un poco quiero traer a la perspectiva actual, pues de la posverdad, las redes sociales, etcétera, etcétera, la incapacidad cada vez mayor a través de las IAs y de todo esto, de distinguir entre qué es cierto y qué es falso. Ese tipo de narrativa es la que más me atrae. Hay una diferencia entre lo que es el periodismo y el cine, ¿no? Y de alguna manera esto que yo te he contado ahora de esa incapacidad para distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso, a nivel periodístico por supuesto es un problema. A nivel cinematográfico artístico es una oportunidad. En los documentos que tenemos, nuevamente, me gusta el hecho de que yo ahora mismo te esté diciendo quiero un cine donde no se sepa realmente qué es cierto y qué es falso, pero justamente a la vez tenemos los únicos archivos desclasificados de la inteligencia cubana que se conservan, que haya. Y estos son archivos reales que se pueden rastrear hasta el archivo federal alemán, con números de referencia, etcétera, etcétera, sobre antigua correspondencia, por ejemplo, que ellos habían tenido con gente del Minin. Entre ahí Raúl Castro, Ramiro Valdés, José Abrantes, etcétera, etcétera. Entran peticiones del propio Ministerio del Interior de Cuba para utilizar sustancias químicas en presos, por ejemplo. Entran planes de trabajo esclavo de las cárceles cubanas, un largo etcétera, que son cosas que a día de hoy ya podemos afirmar que fueron de una manera, cuando antes eran completamente desconocidas. Este documental me consta, y no sé si ahora hay que dar nombres, quizá no es el momento, pero este documental no es la primera vez que se pone en marcha, no por mí, sino por otra persona, otro director, y es más, diría, un director muy importante. Y ese proyecto llegó a un momento determinado donde recibió incluso una subvención del gobierno alemán, del Estado alemán, mejor dicho. Y eso, llegado a un punto, de pronto la producción se paró, a pesar de que ya habían conseguido dinero, y Jorge Luis, el protagonista de Expediente Azúcar, simplemente dejaron de llamarle y de contestar sus llamadas. Y eso nos consta, que ha sido porque hay gente en la Alemania de hoy que tiene mucho que ver con el pasado de la RDA, gente de izquierdas al fin y al cabo en altas posiciones de medios, como también aquí los hay en España, que dicen simplemente de Cuba no se puede hablar, o de Cuba no vamos a hablar así. Uno se pregunta una historia de esas características, con tantos giros, tantos paralelismos incluso, en un momento de la vida y en otro, ¿no? ¿Por qué algo así no se ha llevado al cine nunca? Me lo pregunté, esa fue una de las razones por las que empecé a llevar a cabo el proyecto, y a medida que iba profundizando más y más me di cuenta de por qué. Genial. ¿Y en qué fase está? Bueno, efectivamente, pues ahora mismo nosotros hemos hecho ya una presentación en una librería aquí en Madrid. Aquí mando un saludo a mis queridos amigos de la librería Arenales. Además de eso, yo ya he podido grabar en la prisión de la Stasi en Berlín, la prisión de Hohenschönhausen, que es la prisión donde Jorge Luis fue encarcelado y torturado psicológicamente, ¿no? Y pude hablar con otros prisioneros políticos alemanes, pero no olvidemos que Jorge Luis ahí es el único cubano, pero el resto son alemanes, y hablé con ellos, me contaron sus historias, me contaron qué se siente volver todos los días de la semana a hacer una guía turística por ahí, ¿no? Pero en definitiva, hemos rodado una entrevista que queremos moverla y que queremos que llegue lejos. Hemos hecho esta presentación. Queremos un poco vincular también este documental a un tipo de negocio turístico algo diferente, donde la gente
sepa que, por ejemplo, existen este tipo de lugares, estas cárceles en Alemania especialmente. Berlín no es el único sitio, hay otras ciudades de la antigua RDA donde antiguas víctimas te pasean por los lugares donde fueron torturadas, te llevan a sus celdas, te explican qué fue lo que sucedió, cómo mezclaban a los presos comunes con los presos políticos y cómo ellos estaban en la menor escala social de la cárcel y las autoridades tenían contacto con otros criminales para que les hicieran bullying, les pegasen, etcétera, etcétera. Cosas que, por ejemplo, existen en Cuba y que en Alemania ya son parte del pasado, pero además es que las podemos documentar. ¿Tú crees que esto se pudiese hacer en una Cuba del futuro? Eso es una pregunta perenne, ¿no? Cuando hablamos de cosas así, está en la cabeza de todos, de ti, de mí, de los que nos están escuchando, seguro. Pues eso es una conversación que he tenido con Hamlet, ¿no? Le decía, ¿te imaginas hacer la exposición de República Penitenciaria en un memorial de Villamarista? Y él me contestaba así, como bastante metido en el tema, y me decía, sí, no veo por qué no. Villamarista, está bien recordar que si bien el régimen proclamó durante muchos años que había convertido los cuarteles en escuela, ese se trató de un caso contrario, de una escuela religiosa que fue convertida en una prisión. Bueno, es importante siempre, se me olvida, lo dejo como dato para el final o se me pasa a decirlo, Expediente Azúcar, hay una razón de por qué se llama así el documental. ¿Por qué se llama así? Claro. Es porque los alemanes de la Stasi nunca habían visto un cubano y nunca habían metido a uno detrás de prisión. Y cuando vieron uno, pues el expediente, ¿cómo se va a llamar? Azúcar. Y es el nombre real, podemos decir que se lo he plagiado al Stasi. En Cuba siempre, digamos que, de alguna forma, la revolución dio lugar a algunos tipos de cine. Esto es una cosa más que está documentada por otras personas que saben mucho más del tema que yo, pero yo creo que hay un cine intimista, es decir, de las intrahistorias de las familias cubanas, de un hijo contando esto de una abuela o dando un testimonio de un antepasado o algo así. Son cosas que igual en el cine oficial cubano pues se han visto cada vez menos, en tanto que la familia en Cuba ha sido destruida. Entonces ese es otro género con el cual hay una deuda que tenemos como cubanos, ¿no? Y mi relación con Cuba te lo voy a decir en una pequeña historia familiar que me hacía mi abuela, que me decía que había pasado a principios de la revolución. Ella tenía 11 años cuando eso. Ella vivía en la zona de Tropicana y ella era como una zona medio de clase media, tal. Había muchos mayores. Imagínate, esto mi abuela contándome cuando ella era niña. Mucha gente adulta que estaban en contra del gobierno de Fidel Castro y se estaban yendo muchos a Miami. Además, todos se iban como con el pensamiento de que iban a volver enseguida porque eso se iba a caer, ¿no? Decían, esto se va a caer, así como si se tratara de un fenómeno meteorológico, ¿no? Esto se va a caer. Y se iban de vacaciones. Mi abuela me decía que ella jugaba con las niñas de su barrio, de Marianao. Se ponían a jugar a la Ouija en los años 60, en el año 60 específicamente, y le preguntaban así, ¿se va a caer Fidel? Y la Ouija iba todo el rato, no. ¿Pero Fidel no lo van a tumbar los americanos? No. Todo el rato la Ouija se iba a no. Y ese tipo de historias de un tremendo amor familiar, de una manera muy, muy auténtica de contarlo, de una historia surrealista y delirante, mezclada con una intriga de la Guerra Fría, bueno, son las cosas que han conquistado mi corazón cuando hablamos de Cuba. ¿Cómo tú valoras lo que está pasando aquí? Ya podemos hablar de una comunidad en Madrid. Es hermoso lo que está pasando. Es como más súper divertido. Aprendes todo el tiempo cosas nuevas. Es un enfoque vital muy fresco. Digamos que los cubanos, de alguna manera, por el espíritu de tener que sobrevivir, traen una especie de optimismo incorregible en algunas cosas que es muy necesario a veces, ¿no? En una Europa quizá más envejecida y que se mira más el ombligo, ¿no? Pero sí, desde luego se puede hablar de una comunidad
que además tiene cada vez más poder político, ¿no? Y igual se podría aprovechar para utilizarse bien. Pero saliendo de eso, sí, de hecho con Jorge Luis hablaba de ese tema cuando vino a la presentación en la librería Arenales y me decía que las cosas son aquí, no son en Berlín, no, me decía. Cuba siempre estará en mi corazón y bueno, todos los cineastas cubanos que estén en el mundo ahora mismo, ninguno sobra, todos deberíamos poder comernos el mundo, que nadie nos corte nuestras ideas, tener claro que nuestro testimonio puede ser interesante, aunque a veces pensemos que no, por carecer de patria, sigue siendo interesante igualmente, y que tengan eso tengamos, al fin y al cabo, siempre claro y no bajarse de esa idea.